Bueno, bienvenidas y bienvenidos al último eje del concurso IVA 2025. Hoy contamos con la participación de dos charlas y de dos grupos. En particular, ahora comenzamos con el Departamento de Arquitectura Interior y Mobiliario de FADO. Y bueno, esto nace de la intención ejecutiva de mostrar cómo la arquitectura no es una disciplina en sí misma, sino que es una integración de varias miradas. Y en ese sentido es que hicimos esta invitación particularmente al departamento, al TAI. Y bueno, dejamos con ellos para que se presenten. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Aníbal Parodi. El Departamento de Arquitectura Interior y Mobiliario es uno de los departamentos del Instituto de Proyectos, junto con el de PAU, de los talleres, el Departamento del Proyecto de Comunicación Visual, de Paisaje y de Representación. Y bueno, a la invitación del grupo de viaje, que llegó medio sobre el pucho, porque llegó un mail el 21 de tarde, yo le digo 25, anotamos algunas cosas, igual la presentación es breve, y bueno, intercambiando con Rosina Secondi y Lorena Castelli, que integran actividades del departamento y actividades del departamento, cursos e investigaciones. Hicimos una estructurita de temas que está acá. Son nueve aproximaciones distintas a pensar, digamos, el concurso de vivienda en el lugar donde va a estar el terreno este año, y desde la mirada de nuestro departamento, que en realidad es una mirada integral. Nosotros en realidad somos un departamento que con el DEPAU, Departamento de Arquitectura y Urbanismo, se solapa. O sea, porque de arquitectura hablamos los dos, pero nosotros en realidad focalizamos en la escala más cercana al usuario, al ser humano, ¿no? A la burbuja próxima, y por lo tanto las escalas de diseño también tienen que ver con la envolvente interior, el equipamiento, pero obviamente como la arquitectura es algo indivisible, o sea, no se puede dividir entre adentro y afuera, y entre nada, el fenómeno arquitectónico siempre lo vemos de alguna manera desde todas las escalas. Por eso, el primer... ¿sí pasa? ¿Para abajo? Bien. Por eso la primera referencia a dimensiones a tener en cuenta tiene que ver con las escalas que están implicadas y están imbricadas en el diseño, en este caso de las viviendas, la vivienda para el concurso del grupo de viaje. Las dimensiones, que van justamente desde elementos que tienen que ver con la ciudad, pasando por la pieza construida, la vivencia de su espacio interior y su equipamiento, en realidad también tiene alguna correlación con no disciplinas autónomas, pero subdisciplinas, ¿no? Normalmente los profesionales tienen algún área de profundización y algunos trabajan más sobre los espacios urbanos, algunos trabajan más cercanos al equipamiento, y ahí hay como una costura de distintos saberes que en el caso de nuestra facultad, por lo menos en el presente, además tiene que ver con distintas carreras que tiene la facultad. La facultad tiene diseño de paisaje, la facultad tiene la carrera de arquitectura, tiene diseño de producto y tiene posgrado, como el posgrado de especialización en mobiliario, que justamente se dedican a esa escala y ese elemento en particular. Con respecto al trabajo, sobre todo en la Ciudad Vieja, hay un par de cosas que nos interesa comentar. Hay una dimensión que tiene que ver con la tipología doméstica de la Ciudad Vieja, no exclusivamente de la Ciudad Vieja, pero en la Ciudad Vieja obviamente es absolutamente dominante, que es la casa patio. No porque ustedes vayan a hacer casa zapato, sino porque van a proyectar algo dentro de una estructura que tiene cierta homogeneidad y está dentro de una lógica de lectura de un sistema arquitectónico de generar ciudad y al mismo tiempo espacio habitable doméstico.
La relación podrá ser porque toman cosas o por oposición, por lo que sea, pero siempre de alguna manera es imposible, digamos, no tomar esa información del entorno. Yo no sé si ustedes son conscientes, pero además de que la ciudad está hecha, gran parte del tejido histórico de la ciudad, en todos los barrios, está hecha en buena medida de casas a patio, que el sistema de casas a patio es eso, es un sistema de proyecto arquitectónico que tiene determinados componentes que son fijos, pero que es absolutamente flexible y adaptable, por ejemplo, a distintos tamaños de terreno. El parcelario de la manzana histórica de Montevideo tiene terrenos profundos a mitad de cuadra, terrenos cortitos en las esquinas, hay más anchos, menos anchos, incluso alguna forma excepcional, porque, no sé, pasaba una traza de un límite de terreno o un arroyo, y bueno, quedó esa traza también en el catastro. Pero el sistema está previsto para poder adaptarse a cualquier tipo de terreno. Y la otra característica sistemática que tiene la tipología de casa-patio es que no necesariamente, y en realidad raramente se construía de una sola vez. Hay permisos de construcción de la casa completa, pero en general la casa era un proyecto evolutivo, que tenía la imagen final definida, pero que se iba haciendo de a poco. Generalmente se hacían las piezas más retiradas de la calle, que eran las más baratas, primero, y la crujía que cierra hacia la calle, que donde está la decoración, donde está como el elemento de representación de la casa, era lo último que se hacía, porque era lo más caro, donde había que pagar artesanos con mejores capacidades y con formaciones más específicas. Entonces, sobre un mismo terreno hay varios permisos de construcción que van agregando módulos a ese sistema que ya está desde el inicio. Eso, además, en un sistema de parcelario basado en predios siempre de medianera, sin ningún tipo de retiro, bueno, implica necesariamente, bajo la óptica que sea, que la luz ingresa como higiene y como calidad de vida al interior a través de algún tipo de patios. Este es cierto. Y bueno, y a nivel urbano, bueno, eso genera determinadas homogeneidades de texturas en el espacio urbano, que todos conocemos, sobre todo en barrios donde sobrevive una parte importante de estas tipologías, y también tienen algunas cuestiones que funcionan tanto a nivel de conjunto de la manzana y de varias manzanas, como a nivel de la tipología, como por ejemplo la lógica original, sobre todo en la Ciudad Vieja, del mirador. Las casas de la Ciudad Vieja tenían prevista la azotea como un lugar donde había actividad y donde se iba porque en la azotea había una vista privilegiada. No nos olvidemos que es una península la Ciudad Vieja y por lo tanto, originalmente, con todas estas casas, al sumo de 2 niveles altos, salir a la azotea y subirse además al mirador, el pequeño volumen del mirador que tenían muchas casas de la Ciudad Vieja, era tener presente un arco importantísimo de contacto con el mar. La bahía por un lado, el Río de la Plata por el otro, ¿no? Y ahí hay una cosa también interesante a repensar la lógica de uso de las azoteas en un proyecto nuevo. Después, hay algunas cosas que es interesante pensarlas con respecto a la dimensión vivencial del espacio doméstico, ¿no? Al habitar, digamos, la casa. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces solemos caer en algunas visiones, por lo menos parcialmente reduccionistas, en las cuales, bueno, tenemos los locales que cumplen las normativas, tienen las dimensiones que tienen que tener, también porque es algo que va exigiendo la propia reglamentación de los concursos. Bueno, tienen que cumplir estas condiciones, y bueno, y si cumple esas condiciones y las puertas baten bien, bueno, el dormitorio está bien, el estar está bien, el auto cabe, digo, y más o menos las cosas funcionan. Pero a eso, lo lógico sería que ustedes superpusieran, como equipo de proyecto, cada equipo de proyecto, una intencionalidad. En una casa, además de tener dormitorios, lugares donde comer en colectivo y donde reunirse en colectivo,
O sea, en todas las casas pasan cosas, pasan muchas cosas al mismo tiempo. Es un pequeño universo, porque el grupo de gente que vive, sea familia, o sean amigos, o sea el tipo de comunidad que sea, es una pequeña sociedad, ¿no? Y en realidad en una casa uno necesita reunirse y verse con otras personas, pero también necesita aislarse. ¿Va? Y en algunos momentos uno lo que quiere, aún estando en la casa, es aislarse por completo. Y por completo digo que realmente tratar de estar lejos, estar sin contacto visual. Bueno, ese tipo de cosas es interesante que ustedes las piensen y las pongan en el grado que les parezca relevante como condicionantes, porque son importantes. Nosotros venimos, ustedes tienen que tener los recuerdos, porque no hace tanto, venimos de hace unos años de una pandemia en que la gente tuvo que convivir adentro de la casa, junta, ¿no? Todo el día, o una parte muy importante del día, y bueno, y eso a toda esta cuestión de tener intimidad, de tener un espacio colectivo, pero también un espacio propio, ¿no? De dialogar de todas maneras posibles con el espacio público, con el espacio abierto y el espacio contenido. Es importante que ustedes se planteen, ¿no? Qué cosas quieren de la vivienda que están proyectando. Y dentro de eso mismo, las cualidades más mejores, que se adaptan mejor a esas características que ustedes están poniendo como premisas de proyecto, ¿no? No para todas las casas o para todas las propuestas el hecho de que sea una casa hiperluminosa, cristalina, clara, va a ser necesariamente la norma. En algunas sí, en otras no. No sé, en algunas justamente poder tener distintas situaciones luminosas, tener algún sitio en penumbras, tener algún sitio muy iluminado, o sea, jugar con zonas distintas, con características distintas, puede llegar a ser un valor. También las dimensiones de los espacios, y ahí están las dimensiones permanentes, pero también están las dimensiones temporales, porque ustedes pueden pensar un sistema tal que los espacios se unifiquen o se subdividan, capaz que con el diseño de un equipamiento, por ejemplo, y bueno, y tienen varias alternativas de vida de esa vivienda, ¿no? de esa casa. Y la dimensión del equipamiento, sobre todo del equipamiento fijo o del equipamiento que conforma espacios, vamos a decirlo de alguna manera, porque a veces no es que sea fijo, ¿no? Capaz que es móvil, capaz que justamente además de conformar espacios, conforma distintos tipos de espacios porque tiene la posibilidad de ubicarse de distinta manera en el lugar, porque corre sobre rieles o porque se rebate. Hay muchísimas situaciones, sobre todo en viviendas muy pequeñas, en que la posibilidad de proyectar una casa con todas las funciones que necesita depende de este tipo de mecanismos y de artilugios, ¿no? Algo que cambie, ¿tá? Para que en determinados momentos del día se pueda tener un espacio para dormir y que ese espacio para dormir desaparezca porque en otro momento del día si no, no puedo ni trabajar, ni reunirme, ni hacer nada, porque bueno, los metros cuadrados son lo que son. Eso que funciona casi como una necesidad para espacios mínimos, bueno, en un espacio no tan mínimo como en el concurso de vivienda, puede habilitar libertades que no están necesariamente de punto de partida. Y ahí va desde cosas muy contemporáneas hasa cosas muy clásicas. No sé, ustedes conocen el baño de la Ville Savoie. Sigue siendo de alguna manera rupturista en esa lógica de integrarse y no integrarse con el dormitorio y de tener ese límite con esa chaiselong fija entre la bañera y el dormitorio, ¿no? Estos son todos ejemplos que tienen cierto tiempo. Los más recientes, estos son de la década del 60, pero aquellos ya son de la década del 30. Y si vamos igual a lo contemporáneo, terminamos en cosas parecidas. Ahora hay muchos ejemplos como este, que seguramente muchos de ustedes conocen porque los habrán analizado en el momento de esa vivienda en taller, que bueno, a raíz de determinados módulos con concentración de equipamientos, según cómo se mueven, se habilitan distintas zonas de uso.
son módulos que se pueden mover entre una o dos personas con facilidad. Hay casas que todos los cerramientos son equipamientos. Hay casas que los propios niveles de la casa funcionan como espacios de tránsito, pero también como equipamientos, superficies de apoyo, como en este caso que es una casa japonesa de Makiko Tsukada, ¿no? O bueno, permitir que en un mismo espacio pequeño haya como dos burbujas simultáneas con cierta intimidad a pesar de la proximidad de distancia, ¿no? Y todas esas ideas, llega el momento que, bueno, supongo yo, como cualquier concurso, hay que integrarlas en un grupo de conceptos o en un grupo de cualidades que son más importantes para el equipo proyectista, que son como el núcleo significante que lo diferencia eventualmente de otras propuestas. Hay que interpretar integralmente, hay que sumar, digamos, lo que viene de las distintas dimensiones y plantearse cómo es la mejor forma de comunicar. Para saber cómo comunicar bien, una de las cosas que tiene que pasar de punto de partida es que tengo que saber lo que quiero comunicar. Entonces, tener claro cuál es la idea, ¿no? Si yo quiero justamente mostrar que en esta casa que proyecté se puede dar simultáneamente una actividad aislada y tranquila y de reposo con otra colectiva, bueno, capaz que la pieza que yo me propongo hacer especial particularmente es, no sé, algún tipo de corte, que se vean las dos situaciones como pasan al mismo tiempo, algo que plantee la simultaneidad, no sé, me lo tengo que plantear, porque si no, no puedo desarrollar el proyecto de la comunicación, ¿no? Y ahí, en realidad, lo que hay que aprovechar, más allá que los concursos siempre tienen su memoria escrita, es que nosotros nos venimos entrenando desde el momento que entramos a facultad para expresarnos protagónicamente a través de imágenes, ¿no? Y la imagen es algo muy poderoso, digamos. O sea, igual que un texto que uno lo puede ir puliendo y le va sacando la palabra que sobra y buscando, ¿no?, la palabra exacta, el término, el adjetivo, ¿no?, va regulando la puntuación. Bueno, algo parecido pasa con la imagen. O sea, hay imágenes que dicen más cosas que las que tienen que decir y que distraen. Hay imágenes que son demasiado sintéticas y se vuelven crípticas. Bueno, buscar el punto adecuado de la comunicación es una cosa importante, porque cuanto mejor me entiendan, cuando el jurado, ¿no?, el concurso lo vea, bueno, mejor para la suerte del proyecto, ¿no? Y en ese sentido, una cosa que pasaba un poco antes, pero que empieza a pasar ahora, y creo que está muy bien, es reconocer que realmente hay subáreas en las cuales hay grupos y hay personas que tienen cierta formación específica, ¿no? Hay una cosa que es las decisiones arquitectónicas más generales, constructivas, tecnológicas, espaciales también. Hay otras cosas que tienen que ver con la bajada de escala al diseño de la envolvente, de las terminaciones, de los equipamientos. Y hay otra cosa que tiene que ver con estar entrenado a comunicar adecuadamente, ¿no? Son tres imágenes que tienen que ver con la arquitectura de Louis Kahn, ¿no? Aquellas dos son de la biblioteca de Exeter, pero hay realmente escalas en las cuales hay distintos tipos de información, ¿no? Son realmente zooms que vuelven a reproducir un nuevo universo que hay que resolver. Entonces, pensar que en el equipo de proyectistas puede haber alguien que tenga como esas otras formaciones puede llegar a ser un plus importante para la suerte del proyecto, ¿no? Y por último, y con esto terminamos con lo que teníamos preparado presentar, y después, si se quiere conversar, de lo que se quiera se conversa, es que se lo planteen todas estas cosas de manera estratégica, ¿no? Porque un concurso es eso, ¿no? Un concurso uno tiene de alguna manera lograr que la propuesta se vea como contundente, se vea con sentido,
¿no? Que se entienda lo que uno quiere comunicar y a veces tomar alguna de estas, de estas miradas que son un poco más periféricas a lo habitual en los concursos, puede terminar siendo el valor diferencial que tenga un proyecto para captar la atención en un conjunto de proyectos, ¿no? Eso muchas veces tiene que ver hasta con la expresión. O sea, hubo un momento que ustedes no lo vivieron, en el cual la mayor parte de los renders eran dibujos manuales. Los primeros que empezaron a dominar el tema de los renders digitales, era una cosa, ¿no? Aparecía un render y era un plus. Todo el mundo hace renders, y no solamente todo el mundo hace renders, ahora sí todo el mundo hace renders fantásticos. Bueno, habría que pensar un poco, ¿no? Si uno quiere llamar un poco la atención y mostrar mejor una idea, bueno, ¿cómo tiene que ser ese render? ¿Seguirá siendo un render digital? Obviamente, pero ¿de qué manera, no? Todos van a ser como avisos de mundos felices y iguales, en que está el niño haciendo esto y lo otro. No sé, piensen ustedes en cada caso qué es lo que eventualmente quieren poner como idea fuerte, pero es importante que se lo planteen también de esa manera. La expresión, digamos, la forma de comunicación del proyecto en ese sentido es absolutamente clave. Y esto es una cosa personal, no personal del individuo, sino personal del equipo que está proyectando la vivienda para el concurso. Bueno, y eso es lo que teníamos pensado, eran 20 minutos, deben haber sido más o menos 20 minutos. ¿Vos querías hablar algo de las medianeras, me acuerdo? No, es que ya no me acuerdo ni qué hablamos, pero... Bueno. No, esto de que un poco lo de la casa patio lo hablaba Aníbal. ¿Qué pasa? Vamos a trabajar en Ciudad Vieja. Ciudad Vieja tiene un tejido súper consolidado. Seguramente sea un terreno entre medianeras. Y bueno, y ahí también toda una parte normativa que hay súper restrictiva en cuanto a régimen de ventilación y iluminación, que va a terminar dando eso como escasas nuevas patios, digamos, o sea que seguramente tengamos que ventilar esos espacios a través de espacios exteriores que generemos nosotros. Es un poco eso de lo que hablábamos. Porque está la particularidad de la casa patio que hablaba Aníbal, claro, en el momento en que se construían esas casas, la normativa se habilitaba para que pudieran ventilar a través de esos patios techados, de esas claraboyas móviles, que hoy en día ya no es posible, o sea, no es posible construir un 100% de esos terrenos, sino que bueno, hay que liberar área de terrenos para poder generar esos espacios y que funcionen. Que se tengan las condiciones de habitabilidad mínima. Un detalle. Bueno, ¿les parece el inicio de la segunda charla? Me gustaría comentar que como estudiantes estamos haciendo 3 actividades a la vez en el tercer piso. Acá está la CID, que es la Comisión Intergrupo de Viaje, donde se está hablando de la inclusión de la gente de diseño en la generación 22 de la rifa. Y contra el último salón está sucediendo el lanzamiento de cursos y agendas y cuadernos de 2016. Y acá está sucediendo las charlas, lo cual me parece interesante como gente de FADU tener como copado de actividades estudiantiles del tercer piso. Y bueno, pasamos a la última charla del último eje. Como verán, la primera charla fue más enfocada en el diseño y la integralidad del mismo. Y la segunda charla va a ser más enfocada en la arquitectura, o ustedes dirán, pero les presento a Natalia Bota y Luca Yardi, que son el estudio G2B. Y me permito como presentarles brevemente, pero son 2 docentes y profesionales que son muy experiencias en el mundo del cooperativismo, han aportado mucho desde ese punto de vista, han estado mucho en la construcción de viviendas de cooperativo y a su vez tienen un enfoque muy interesante de la profesionalización y la fabricación de sistemas constructivos. Y bueno, les dejamos con ellos. Bueno, esto del micrófono no me resulta familiar, pero vamos a intentar manejarlo con la mayor naturalidad posible. Primero que nada, muchísimas gracias. Es para mí una
inmensa alegría estar acá porque para todos los que viajamos, el grupo de viaje ha sido una de las experiencias más lindas de nuestra vida y que recordamos con mucho cariño. El otro agradecimiento muy grande es decirles muchísimas gracias por invitarnos, porque nuestro trabajo no es el trabajo que más se luce. Nuestro trabajo da cuenta más que nada de los procesos y de los resultados, pero fundamentalmente nosotros somos esos arquitectos que se llaman arquitectos sociales o arquitectos en los que hacen hincapié en el proceso más allá del resultado. El proceso que nosotros llevamos adelante desde que nosotros en realidad acá pusimos estudios G2P, pero formamos parte durante muchos años del Instituto de Asistencia Técnica. Luis continúa en el estudio, yo todavía tuve que correrme un ratito del instituto. El instituto es un instituto de asistencia técnica, cooperativas de vivienda, y hemos hecho un trayecto que en lo profesional, mi labor profesional arrancó en el siglo pasado en la docencia acá, con un gran deslumbramiento por el diseño, cosa que me sigue deslumbrando, pero que supe encontrar una beta de trabajo o de amor hacia lo tecnológico. Veo acá algunos exalumnos de la IEC, ambos somos docentes también de la IEC, y ahí hemos encontrado como dos amores, ¿no? Como que pudimos como meternos como en lo mejor de los dos mundos. Por un lado el diseño y por otro lado la tecnología. Creemos que la charla de hoy poco les va a servir para el concurso de vivienda, pero lo que sí creemos, y en eso estamos convencidos, que nada es puro en esta vida y todo es un poco híbrido. En esta cosa de lo híbrido, no sé, a mí se me ocurrió el ejemplo como el fútbol y el básquetbol. Son dos deportes diferentes, que se juegan con reglas diferentes, que hay jugadores diferentes, que se manejan dineros diferentes, pero que uno toma cosas del otro. Y ahora en fútbol estamos hablando de cortinas, estamos hablando de términos que eran más bien del otro mundo, del mundo del básquetbol, y así nos vamos hibridando. En esta hibridación es que nosotros, con esta pregunta tan interesante que ustedes dijeron, ¿qué ciudad queremos construir como estudiantes? Nosotros les preguntamos, ¿cómo queremos construir la ciudad? ¿Con quién y para quiénes? Y ahí, bueno, un poco les hablamos de nuestro camino profesional que hace esto, ¿no? De que los procesos de cómo hacer las cosas, con quién hacer las cosas y para quién hacer las cosas resultan relevantes en nuestra actividad. ¿Vamos bien? Muy bien. Hoy les proponemos abordar estos 4 tópicos, que es construir, el para quién, concursar y materializar. Vamos a ser breves, prometo de verdad breves. El primero de construir es esto de que con Luis hoy estamos hablando, ¿qué quisiera decirle uno a alguien que tiene que iniciar en un concurso y empezar a construir o a pensar en esto? Y decíamos, menos es más, pero menos es más desde el punto de vista de tratar de que las posibilidades o las restricciones sean oportunidades. No no sentirnos como son ustedes, tal vez una generación chica, como un problema, sino como una oportunidad de cambio. Y de eso se trata. Ahora nosotros queríamos comentarles las frases, no las voy a leer, hay una frasecita por ahí que ustedes la pueden leer. Saber que hay arquitectos como Francis Queré, que ustedes lo deben conocer, premio Pritzker del año 2022, que ha hecho de la escasez, de las restricciones, de la falta de materiales, de la falta de conocimiento, ha hecho, vamos a decirlo así, casi una virtud o una excelencia. Ahí vemos algunas de las escuelas que él se ha encargado fundamentalmente de ponerle lupa a esto, y además con un fuerte compromiso en lo tecnológico. Arquitectura de calidad, con pocos recursos y o mejor dicho, con pocos recursos no, con los recursos que tiene, porque lo que tiene usó todo, mujeres, niños, todo. El barro, la tierra, todo lo que estaba al alcance. Todo lo que estaba a su alcance. Y con eso la verdad que logra factura de alta calidad.
Ahí vemos como lo único que tenía era la tierra y el barro, y con esa tierra y ese barro y esas vasijas y esas mujeres y esa técnica y ese ilustrado. ¿Y saben qué tenía también Francis Queré? Algo que ustedes tienen y que es maravilloso, porque cuando llegan a nuestra edad ya no lo tienen, pero no porque nos quede menos, sino porque no somos tan libres de tiempo como quizás lo son ustedes. Francis Queré lo que tiene además es tiempo. Tiempo con estas personas para poder trabajar y poder invertir algo que no es poca cosa, que es invertir tiempo. Digo porque a mí me encantaría tener 9 meses para viajar y eso ya no es posible en nuestras vidas. No. Ya lo tuvimos. Ya lo estuvimos, no nos podemos. Por suerte. Y en esto del tiempo también es lo que tienen las cooperativas. Las cooperativas tienen tiempo, tienen pocos recursos y en ese tiempo lo que hacen en las cooperativas, o lo que hacemos todos, porque una cosa que no me voy a extender mucho, pero disculpen, no voy a extender mucho, pero hay una cosa que a mí me gusta decirlo. En las cooperativas lo más importante es la gestión. Se cree que lo importante es levantar pared y lo importante es la gestión. Créanme, es el manejo del tiempo y del espacio. Y los recursos y el dinero. De los recursos y el dinero, pero a través del manejo de la gestión. Nosotros en las cooperativas nos planteamos en una instancia que siempre decimos que somos un matrimonio de 3. Que por un lado está el Estado, que nos pone un montón de reglas, por otro lado está la cooperativa y por otro lado estamos nosotros los técnicos. En este matrimonio de 3 que siempre estamos ahí como en tensión, nos definimos como socios. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es no cobrar hasta que cobre la cooperativa, porque eso nos garantiza a ambas partes el derecho de poder retirarnos cuando deseemos y poder continuar y tener el compromiso para llegar hasta el final siempre, porque si no ninguno gana. En ese compromiso que nos hace hacer a todos un poco mejores es que nosotros nos planteamos como instituto. Bueno, y la cooperativa lo que tiene es tiempo y lo que más cuesta no es aprender cómo levantar paredes, sino aprender cómo gestionar. Pero además ellos van a tener que gestionar toda su vida. Estas son obras, momentos de la cooperativa, talleres que hacemos, en lo cual invertimos mucho tiempo realmente, porque entender lo que es un proceso de obra para alguien que no hace obra es bastante complicado. Empezar desde los cimientos, desde cómo es el terreno, desde cómo quieren ellos que sea su casa, porque la casa es para ellos, no es para nosotros. Eso lo tenemos clarísimo, que la casa es para ellos. También entre comillas, los engañamos porque, por ejemplo, esta es la misma cooperativa, que por un lado es una cooperativa de corazón de hormigón, pero que ellos resolvieron que sea al exterior de ladrillo. Y a nosotros nos gusta mucho esto de pararnos técnicamente y decir, ¿por qué hormigón? No, son bloques de hormigón vibrados que lo que facilitaron fueron sacar muchos metros cuadrados en poco tiempo, poder sistematizar, racionalizar la construcción, evitar encofrados, evitar encofrado de vigas, encofrado de losas. Y en esta sistematización ellos optaron por el camino del ladrillo visto y nosotros los acompañamos, diciéndoles claramente, pero el corazón es de hormigón, el corazón es duro, el corazón es fuerte y ustedes van a hacer que se vea como ustedes desean que se vea. En este mundo de cooperativas que les vamos a mostrar así brevemente, porque quizás cuando se habla de cooperativas ustedes no tengan la idea o está asociado al dúplex o a cierta tipología que es lo que tenemos en el imaginario. Sin embargo, hay cooperativas de este tipo en altura que ganan premios, estas de los arquitectos Guevara, Schweppes, que han hecho un gran proyecto en la Ciudad Vieja. Precisamente está ahí ubicado en el plano una zona de borde entre la Ciudad Nueva y la Ciudad Vieja, y han ganado un premio internacional construyendo además un edificio en altura, ¿no? Y ustedes ven esto y ¿cómo es cooperativa? Y sí es cooperativa porque se gestiona la obra, la deuda y el terreno. Y además porque tiene un instituto atrás que los está guiando y asesorando y pueden lograr arquitectura, diseño y de buena calidad racionalizando. Esta otra nosotros la pusimos, este es el próximo proyecto de Luis, que es Cobyongú, que es este edificio en altura, que es en la calle sobre La Paz y Yaguarón, que es bien importante porque
Las cooperativas hacen cargo de algo que está muy bueno, que es construir ciudad. La Intendencia, cuando necesita levantar un sector de la ciudad, mete cooperativas. En La Paz y Yaguarón hay 4. La de al lado, que es esa que ven en construcción, que es Cascuadé, es una cooperativa súper interesante también, que después los invito a que la googleen, que ya está construida, y enfrente hay otras 2 ya construidas y en altura. Y habitadas. Y habitadas. Las 2 de enfrente son habitadas y son de distintas federaciones, unas son de FECOBI, otras son de FUCBAN, otras del Fondo de Vivienda Sindical. Y bueno, ahí ven que también la factura que se hace en cooperativas es lo mismo que se construye en el resto de la ciudad. Bueno, ¿y para quién? Y acá viene una cosa que yo digo esto y después te paso a ti, ¿ah? Les conté que éramos un matrimonio de 3, pero hay un momento en que hay que entregar. Y en determinado momento uno empieza a entregar el proyecto. ¿Por qué? Porque el proyecto empieza a ser colaborativo y comunitario. ¿Por qué el proyecto es colaborativo y comunitario? Porque la casa es de ellos. Y ustedes van a ser, la casa no va a ser para ustedes, pero sí ustedes son el cliente. Entonces ustedes de alguna manera van a poner ciertas reglas, van a poner ciertas restricciones o ciertas posibilidades o ciertos deseos que de alguna manera tienen que cumplirse porque la casa, de alguna manera en un principio, es para ustedes. Cuando uno entrega el proyecto duele horrible porque nada, uno lo imagina de cierta forma y el proyecto termina siendo de otra. Lo hacemos a través de charlas. Estas son charlas más, estas imágenes que pusimos ahora, hay 1000 anécdotas para decir, son cuando hacemos los talleres de fachada, pero en realidad también hacemos talleres de tipología, hacemos talleres para que la gente, para que realmente los usuarios sean copartícipes del proyecto y de la casa en que ellos van a vivir. Y en determinado momento uno tiene una idea de cómo van a ser las cosas y las tiene dibujadas y las tiene plasmadas y tiene un permiso de construcción aprobado y ciertas cosas son decididas, ciertos aspectos son decididos por la cooperativa y apoyados por nosotros. En algunos nos ponemos duros y, por ejemplo, acá querían fachada de piedra y querían comprar cerámica de piedra y claramente nosotros, esas cosas técnicamente uno trata de que así no sean. Acá hicimos un taller en el cual dibujamos, esta cooperativa es la 8 de marzo, 17 viviendas en Nuevo París. Dibujamos las 17 posibilidades diferentes, o sea, cada núcleo votó, dibujó cómo quería que sea la casa. Y salió por suerte ahí la que nosotros queríamos. Esa fue una que metimos, pero no fue... Perdón. El anécdota es un poquito más complejo todavía. Nosotros tenemos el proyecto hecho, comenzado, teníamos el permiso de construcción, por supuesto, y en el transcurrir de la obra empezaron a considerar que el lenguaje que ellos esperaban era que querían hacer la fachada de ladrillo. Querían fachada de ladrillo, que sí, que no, que sí, que no. Bueno, hagamos un taller y vamos a ver, propongan diseños y hablemos de pros y contras y vemos realmente qué es lo que quieren la mayoría. Y si lo que la mayoría quiera saber será. Y bueno, después de hacer las 17 propuestas, etcétera, etcétera, terminaron votando lo que habíamos propuesto. Ese es el anécdota peor, que trabajamos y casualmente lo que nosotros proponíamos era lo que les había quedado seguramente en el imaginario y terminó siendo. Pero lo interesante es el periplo de haber perdido el tiempo, entre comillas, de dibujarle 17 propuestas distintas, acorde a cada uno de lo que ellos querían o pensaban. Y bueno, pero fue la mejor forma de que quedó claro que se apropiaban del proyecto, ya no era nuestro. Ya lo habían digerido, lo habían balanceado, lo habían tratado de cambiar y se conformaron con algo que realmente, casualmente era lo que habíamos propuesto. Pero bueno, es un poco la idea de por qué transmitirle estos conceptos a ustedes que van a proyectar ahora para un concurso de viviendas, de que sí, de que está buenísimo ser el proyectista, está buenísimo poner la idea, y la facultad nos prepara para eso. Pero también es lo que decía Natalia hace un momento, ¿no? Llega un punto del trabajo que nosotros tenemos que pensar para quién es, y que no es mío, es del otro que lo va a recibir. Y en este caso, el cliente o el que promueve la construcción es el grupo de viaje. El grupo de viaje
es una asociación de estudiantes en una situación de una búsqueda de un propósito que va más allá de la rifa, obviamente, que va más allá del sorteo de las casas, va más allá del concurso, y es que puedan viajar lo mejor posible. Y que para que ellos viajen lo mejor posible, nosotros debemos brindarles un concurso con un proyecto lo mejor posible, pero tampoco que sea un despilfarro económico, porque si no va en perjuicio de nuestro propio cliente. Es un poco ese el tránsito que tenemos que hacer. Que siempre tenemos que pensar que lo que nosotros no tengamos resuelto previamente o que lo dejemos en manos de un tercero termina siendo más costoso para la obra, y en este caso vamos a perjudicar, porque siempre hay alguien que paga, y en este caso vamos a perjudicar a los propios compañeros que nos están brindando la posibilidad de concurso. Entonces, cuando aquello que decía Natalia al principio, que el menos es más, también viene por ese lado, ¿no? De tratar de ser lo más racional posible, porque hacer proyectos buenos con muchos recursos es muy fácil. El desafío está en hacerlo con pocos recursos y que sea algo que realmente valga la pena. Así que bueno, un poco por ahí y continuamos. Me fui más allá de la anécdota, perdón. No. También esto que decía Luis, yo quería aclarar una cosa. Como docente de taller tenemos que tratar de descentrar el rol también del proyecto, porque en una obra no interviene un arquitecto, en una obra interviene un conjunto de arquitectos. Hay un arquitecto que seguramente es el que mire la sanitaria, otro el que resuelva la estructura, ni hablar en cooperativas que tenemos ingeniero, sanitario, eléctrico, asesores en la parte de incendio. O sea, siempre el trabajo es colaborativo y siempre es comunitario. Entonces también descentrarnos un poco como de los egos y pensar que los proyectos llega un momento que tienen vida propia y que no podemos controlar todo y que no todo depende de nosotros. Y créanme que cuando sueltan se vive mejor. Bueno, ahí también, esta es la imagen de la cooperativa que yo les decía que tiene el corazón de hormigón, y que también contarles un poco el tema de la hibridación. Nosotros acá lo que tratamos es de, todas las cooperativas son diferentes, ningún modelo se repite, pero también pensar que en los sistemas tradicionales, que racionalizados, estos que llevan bloques de hormigón prefabricados, que se ahorra dinteles, también ponemos, por ejemplo, vigas metálicas. Y las vigas metálicas que ven ahí en el encofrado, que se ven acá, si yo señalo, sí, estas vigas se llevan perfectamente con la estructura, y lo fundamental de incorporar esos elementos prefabricados es ahorrar tiempo. Porque lo más caro en la vida es el tiempo. Eso realmente es así. Y en la obra también. Fundamentalmente. Y esta es la misma cooperativa, en una etapa más avanzada, en que ven que se revistió de ladrillo, ¿no? Digo, empezó a tener otra forma. Lo que está bueno es que como los cooperativistas eligieron este ladrillo y los librillos y los despieces y las cosas, cada vez que esto se volvía interminable, decían, somos responsables. Y eso estuvo buenísimo porque se hicieron cargo hasta el último día. Bueno, hay cocinas que levantó una maestra, cómo tratamos de resolver también los espacios exteriores con elementos prefabricados. Esta es otra cooperativa que acá sí perdimos por completo la fachada, porque nosotros teníamos todo un basamento de piedra y una planta alta de revoque, y bueno, terminó siendo esto. Pero que nos quedamos muy contentos porque ellos también pudieron apropiarse de los espacios exteriores y de sus casas y darle la calidez que necesita una vivienda, porque fundamentalmente acá lo que hay es un hogar. Bueno, y en esta otra, y yo cuando termine esta después le paso a Luis, esta fue un desafío porque fue la primera cooperativa en altura que hicimos, y también una de las primeras para FUCBAN, por ayuda mutua. Y tuvimos acá, más allá de un montón de cosas, de que está sobre el corredor Garzón y que no se podía construir en altura y un montón de anécdotas, tuvimos el tema que el proyecto era más importante en sus medianeras que en su frente. Y cómo explicarle a una cooperativa que también hay que invertir para la ciudad. Y casi que le pusimos más amor a las medianeras que a las fachadas, porque realmente teníamos 4 bloques con una 63 metros de medianera por 10 de frente. 63 metros de medianera por 10 de frente, y ahí hicimos, la dibujamos como pudimos, Ulises, porque fue durísimo,
y tratamos de que la imagen que le da la cooperativa a la ciudad sea de recibo, sea buena para el barrio y buena para la cooperativa. Bueno, ahí está terminada esta cooperativa. Está habitada hace 4 meses. Sí, está habitada. Estas son las imágenes más terminadas que tenemos. Y esta otra cooperativa que es de un instituto de amigos, Hacer de Sur, que es una cooperativa también por ayuda mutua en Parque Posadas. No son proyectos en los cuales los entregan como los entregamos nosotros, pero son súper válidos también. Son distintos caminos. Nosotros estamos mostrando el que nosotros recorremos, pero estos son buenísimos también. Y nos parece que está bueno que lo conozcan para que vean que con cooperativa, con pocos recursos, se pueden hacer cosas de valor y de diseño. Bueno, y ahora te dejo la parte... ¿Querés que pase esta yo rapidito? Voy a pasar rapidito una etapa de concurso, pero tengo que meter un chivo y me van a tener que explicar, y me van a tener que escuchar. Nosotros durante 3 años hemos hecho un trabajo en el cual tuvo la herramienta pedagógica del concurso. Digo herramienta pedagógica porque el concurso es vital para la innovación, es necesario para que surjan cosas nuevas. Concursar está bueno, ¿tá? Y nosotros hicimos en facultad durante 3 años, 20, 22 y 23, un concurso de una experiencia que era equipamientos educativos, que tenemos la posibilidad, tuvimos la posibilidad estos 3 años de construirlo, y lo voy a pasar rapiditos. Una etapa 1 de concurso, una etapa 2 de ajuste de la idea, que es la etapa que llega después del concurso, en la cual uno de alguna manera se desprende de algunas cosas y empieza a ceder y a negociar, y es una etapa de ajuste y de cambio. Ustedes piensen en esta primera idea a estas que se van elaborando, que lo construimos en la IEC con la participación de algunos compañeros que están por acá. Un curso técnico terciario. Un curso técnico terciario, y que después se instalaron en sitios que de alguna manera está buenísimo, que el aparato que está acá está también en el cerro, está también en zonas mucho más sociales, comunitarias. Una policlínica. Y que a nosotros nos ha servido como herramienta pedagógica y como herramienta de vínculo con el barrio, de vínculo con la gente, y de empezar a pensar que tenemos 2 orejas y una boca, y a veces está mejor escuchar que hablar. Y de alguna manera con estos concursos lo que intentamos es escuchar. Este ya lo conocen, acá capaz que en su esplendor, este fue el del 2.º año, y todo esto ha decantado en que este año, y este es el chivo, vamos a hacer una materia lectiva que se llama REC, Reacciones en Colectivo, que es con gente de diseño, con gente de facultad, que se va a construir en IEC y que además va a intervenir en los complejos habitacionales de la Agencia Nacional de Viviendas. La diferencia que hay entre un complejo habitacional y una cooperativa es enorme, porque en la cooperativa la gente se hizo dueña de su casa y en los complejos eso no sucede. Entonces, para tratar de generar este vínculo, es que vamos a trabajar en esa lectiva, que los invitamos, van a ser 8 clases, va a ser divertido, estamos por ahí, y las inscripciones están en breve abiertas. Bueno, y ahora sí, la etapa de concursos, y lo dejo a Luis, que él maneja, tiene su especialidad. Déjame, así no sigo yo. Un concurso acá que les traemos como apoyo y como anécdota también para ir pensando en esta dirección donde están transitando ahora ustedes, es este concurso de viviendas de Mevir, que es una forma de hacer viviendas en el medio rural, de erradicar lo que vienen a ser como cantegriles rurales que sí existen. Es esa empresa que es paraestatal, que se llama Mevir, largó un concurso, entre muchas otras construcciones que ha hecho, un concurso para viviendas en madera. Este concurso se realizó en el año 23, creo que fue, se construyó en el 24. Y los primeros premios son estos 3 que están ahí, de arriba abajo. El primero es el de estudio de danza y está rico, todos lo conocemos.
El segundo premio, que es el del medio, es de los Gualanos con la empresa Ñandé, que es Sebastián Ugarte, que fabrica casas en madera, que también ya le estaba trabajando para Navid. Y el tercer premio, ahora no recuerdo cuál era, pero si ustedes ven, hay viviendas que son unifamiliares, que son de 2, 3, 4 dormitorios. Esta vez la condición era que la estructura tenía que ser en madera, para promover la construcción en madera, pero se ha hecho también en materiales de varios tipos, del tradicional, de ladrillo, de bloque. Hay muchos modelos de viviendas de Mevir en el país, hay muchísima construcción hecha de Mevir. Y si ustedes ven, hay una factura de diseño muy importante, ¿no? Esas tres imágenes, obviamente, que nos indican que hay pienso y con los mismos recursos prácticamente, y la idea es justamente con menos hacer más. Siempre apuntando a lo que decíamos recién, que era poder proyectar, poder lograr tener un buen producto con bajo costo, para que el cliente, que en este caso son los propios compañeros de facultad, le sea lo menos oneroso posible. Y no inviertan todos los recursos de la rifa solamente en el primer premio. Esto es algunas imágenes de las condicionantes del proyecto que se entregó en la etapa de concurso. Estas son más imágenes de los primeros y segundos premios, sacados de los cartones de los concursos. Y estas son las imágenes, la de arriba es un render y la de abajo es una imagen real. Esta foto sacada el fin de semana pasado en Tranquera de Rivera, con las casas, ya la gente viviendo. Obviamente que claro que todavía falta mucho en esa urbanización, porque es una urbanización prácticamente en el medio rural, pero se ve por allí que ya la gente se ha ido apropiando del lugar, lo ha ido conquistando, colonizando, y las viviendas, la verdad, están muy lindas para ir a conocerlo. ¿Qué me dice, perdón? Bien, eso es una pasada rápida de lo que era este concurso. Vieron que la estructura, en este caso las casas están con un revestimiento en metal, pero en realidad es todo wood frame. Esto es a partir de que el propio Ministerio de Vivienda hace un par de años había alargado la ruta de la madera, y esta era una de las etapas de las construcciones. Otra fue una policlínica que se realizó en el cerro, que está en el barrio Causelia, a la entrada del cerro por la ruta 1, que está hecha en CLT. Estas casas, las del primer premio, están construidas en CLT, eso es interesante. Que ahora que estas que también son el corazón hecho en CLT, y también está recubierta con chapa, y tiene una gran factura técnica. Está una axonométrica explotada, que es de las piezas principales, esta del primer premio en CLT, un poco más de lo mismo, con mucha calidad, con mucho diseño, algo tan sencillo como es una vivienda unifamiliar. Hay mucho también de un detalle que es importante, que es un concepto que se trabaja mucho en la construcción de madera, pero está muy bueno que lo tengamos siempre presente todos, que es la protección por diseño, que es tratar de diseñar ya previamente. En la madera es súper necesario para protegerla del agua, de la humedad, que esté seca para que no se degrade. Entonces, ese concepto de proteger por diseño, que es muy fuerte y muy presente siempre en la construcción de madera, está bueno trasladarlo siempre en nuestras construcciones y también en el sistema tradicional, porque después cuando se nos complica, terminamos poniendo capas sobre capas, membrana sobre membrana, porque total, y terminamos haciendo un desgaste de materiales, de tiempo, que no es necesario. Entonces, si nosotros prevenimos y pensamos también cuando estamos proyectando que tenemos que ir protegiendo, que ir diseñando para que esta construcción tenga una vida saludable lo más tiempo posible. Bien, y un poco, ya para ir redondeando la charla y el enfoque, un detalle a tener en cuenta: cuando nosotros vamos a materializar, hay muchas formas, obviamente, hay infinidad de sistemas constructivos, hay infinidad de materiales en plaza, hay una gama bastante importante. ¿Qué es lo que más lo que es más oneroso en una obra? Son los desperdicios. El desperdicio de material, el desperdicio de tiempo, el acarrear material de un lado para el otro, el hacer que las personas estén deambulando por la obra, no está planificada lo suficiente, desde cómo se hizo el obrador, dónde ubicarlo,
y máxime cuando estamos a veces en terrenos bastante complicados de espacio, de la implantación no nos es favorable, hay que pensar muy bien también que el proyecto ayude a que esa implantación sea lo mejor posible. Entonces, cuando tenemos que trabajar así en lugares que son cerrados de medianeras, con construcciones de repente de los vecinos bastante precarias, que hay que también tratar de ir salvaguardando, porque el hecho de estropear una medianera de un vecino cuando estamos implantando una obra es nuestra responsabilidad y tenemos que también hacernos cargo, por supuesto, porque allí había de repente un vacío y ahora le estamos poniendo una construcción, un montón de personas trabajando, y también hay que pensar que cuando yo estoy definiendo mi partido, mi proyecto, tengo que ver cómo lo voy a implantar en la obra, qué consecuencia va a tener la obra, en la forma con que yo estoy presentando o proyectando y cómo estoy pensando que sea la obra o el sistema constructivo. Esto es un sistema constructivo tradicional en un lugar bastante complejo, por eso tienen esa pluma allí. Es otra cooperativa de vivienda, la 28 de junio. Es la primera cooperativa diversa, no es la primera cooperativa diversa construida, son 13 viviendas que están habitando ya hace como 3 años. Y allí el problema que tenían era justamente el de acopio, en un lugar donde no podían llegar muy fácilmente los camiones mixer y el de la bomba y demás, porque hacen un caos bastante importante. Y bueno, y allí se racionalizó la construcción a base de losetas prefabricadas. Todo el resto era hecho en obra, pero lo que lleva más hormigón, una movida más grande, eran las losas. Bueno, lo resolvieron con losetas prefabricadas, de esas mismas losetas que, si conocen el ITE, el Instituto de Tecnología que tenemos ahí a la vuelta, que estamos afuera de la facultad, pero adentro, ahí en la esquina, está construido el entrepiso. Cuando uno entra, mira el cielo raso y está hecho todo con estas mismas losetas de hormigón. Entonces, por eso lo de la pluma, porque en un día se resolvía prácticamente la losa de todo un nivel. En unas horas nada más, el camión se iba y se seguía trabajando, y hasta dentro de un mes y pico no se cortaba el tránsito nuevamente. Y que ese día fundamentalmente era el sábado también, porque los días de semana era muy complicado llevar la pluma a ese lugar. Vieron que esto es en Washington, era la calle, ¿no? Sí, Washington. Es allá abajo, de las bóvedas, por eso. Bien, este extracto es parte de una propuesta de un curso de Lean Construction. Lean Construction es un concepto que está hace un tiempo en las empresas constructoras grandes, por sobre todas las cosas, que se trata de planificar la planificación de la obra. O sea, ustedes saben que siempre que hay una obra que tiene un presupuesto, un rubrado tiene un presupuesto, y a veces a partir de ese presupuesto, de ese rubrado, se hace un rubrado de obra, un cronograma de obra en tiempo. Para que esos hitos que uno se plantea en la obra se cumplan, tiene que estar una planificación para que esté todo dado para que se cumplan. Porque no solamente puedo decir, la semana que viene lleno las losas y para la semana anterior no tengo el hierro pronto, la electricidad está pronta. O sea, hay un montón de pasos a tener en cuenta. Y eso también es importante. Y este es una propuesta para un curso de una optativa que era sobre ese tema Lean Construction. Y de esto rescatamos, sobre todo, la primera unidad del módulo 1 que habíamos propuesto para este curso, que todavía está en proceso, que seguramente vaya a salir en los próximos años. El módulo 1 trataba solamente de componentes industrializados. También es un concepto que está bueno ir tomándolo, porque la construcción tradicional no tiene este manejo y se va haciendo todo muy lento, muy al ritmo del operario, dependiendo de la mano de obra del operario. Y la idea de los componentes industrializados, aunque sea con sistemas tradicionales, es tratar de sistematizar elementos, tratar de sistematizar procedimientos, tratar de sistematizar materiales. Desde modular los materiales, no es lo mismo andar cortando todos los días la pieza de mampuesto y desperdiciando piezas de mampuesto, que pensar que el área de mi vivienda tenga un perímetro que los mampuestos me entren sin desperdicio. Nada más que ese gesto hace que en la obra haya muchísimo menos costes. ¿Se entiende? Muchísimo menos traslado. Sí. No, yo quiero decir una cosita, que nosotros también, en esto de que habíamos comentado en cooperativas, nos planteábamos como socios, una de las cosas que nosotros hacemos para tratar de llegar a buen puerto, están las reuniones semanales y mensuales durante la obra. Por ejemplo, en la semana vemos, bueno, esta semana hay que hacer esto, esto y esto,
y establecer responsables, establecer concatenaciones de las tareas y después una revisión mensual más ampliada y con más actores. Ahí capaz que entra el aluminero, entran otras personas que son parte de la obra y que entran una vez por mes. De esa manera tenemos como un control mucho más cercano para poder analizar los errores en la obra. No se olviden que nosotros normalmente trabajamos con personas que no son niveles en construcción. Pero este concepto de la planificación permanente, de planificar la planificación, es realmente lo que están haciendo las grandes empresas. Hacen muchísimas empresas para hacer las obras grandes. Eso no iba. Bueno, y un poco en esta línea de sistemas industrializados y racionalizados, también podemos pensar también en sistemas alternativos, ¿no? Como vimos hace un momento el concurso de vivienda de MEVIR de construcción de madera, también hay opciones como son las opciones de steel frame, ¿tá? Que se puede ir pensando que buena parte del proyecto o una buena parte del proyecto se puede producir, porque tienen una ventaja que es que se trabaja en taller. El que provee ese material lo trabaja en taller. Entonces, cuando yo voy adelantando lo que es en las obras, cimentación, instalaciones sanitarias, de evacuación, abastecimiento, voy preparando todo eso en el taller, a la par se está produciendo también. Entonces, lo que queda después rápidamente es llegar a obra y montar. Este tipo de industrialización también tiene la ventaja de ser muy al detalle. En la obra tenemos un margen de más o menos un par de centímetros, muchas veces en el hormigón, y acá trabajamos al milímetro. Y eso también ayuda a que realmente se haga con otra responsabilidad, con otra seriedad, y se piense mucho más en que el producto tiene que llegar pronto a obra, ¿sí? Entonces, en esa línea les traemos el ejemplo de una fábrica de una empresa conocida, de unos conocidos que trabajan a un nivel bastante, a un volumen bastante interesante, no en cantidad sino en calidad. Le han trabajado para muchos de los estudios importantes de arquitectura del Uruguay, con algunos proyectos que han ganado premios internacionales, y la factura de ellos empieza así, con este tipo de esqueleto que lo van recubriendo con las distintas capas, las distintas instalaciones, las distintas instalaciones eléctricas, acondicionamientos humídicos, previos, en módulos que son transportables y que después se terminan de ensamblar en el lugar. Y las terminaciones después empiezan a hacer esta, ¿no? Esto sale pronto de taller con este nivel de terminaciones. Sí, hasta con la grifería colocada. Sí, televisor, si es necesario, la portátil, lo que le pida el cliente. Esta empresa está ubicada en Las Piedras, en el Bimol, y ahora vamos a ver unas fotitos más de cómo esto también se piensa el cómo trasladarlo. Esto parece otro país, pero esto es Uruguay. No, iba a decir no Montevideo porque no es Montevideo. Sí. Bueno, ahí ven cómo se trasladan los módulos y cómo se piensa cómo ensamblarlos. O sea, eso es un diseño que hace esta empresa. Este es un proyecto ubicado en Colonia. Ellos tienen además muy bien estudiado algunos detalles constructivos como la gárgola. Ahora Luis hablaba de la protección por diseño, realmente también, porque las vetas de la madera se usan en vertical. Tiene un montón de detallecitos que lo tiene como muy bien manejado. Tú parame si querés. Sí, nada, estas son imágenes de algunas terminaciones de noche. Y este es el proyecto que hablaba Luis, que quizás lo conocen todos, que es el proyecto en las bodegas Sacramonte de MAPA, de un estudio uruguayo y brasileño, muy reconocido. Este módulo se hizo en esta carpintería en Las Piedras y fue colocado, como vieron ustedes, con los camiones, ¿no? Se pone ahí, claro, se ponen ahí los módulos. Estos módulos son de 60 metros cuadrados que se fueron acoplando. Para quien no conoce, el proyecto es un hotel en una bodega y los módulos son de distintas habitaciones o suites que están desparramadas en la ladera ahí del cerro y son todos construidos con este sistema. En este concepto de que se puede construir todo, se puede construir parte. Las cosas, insisto, no son siempre puras. Acá es un poco la implantación, está en Edén, en Maldonado, y estos son, bueno, lo que les estamos mostrando. Esta es como la imagen final, esto se incorpora, estos tienen estas piscinas
bueno, nada, tienen unas terminaciones excelentes. Y bueno, vamos cerrando. Y para cerrar, esta imagen que nos gustó mucho, reitero, vivienda social, medio rural, madera. La chapa es porque protege la madera. Y nos la casa está elevada del piso, no sé si ven, las viviendas están elevadas del piso, ¿no? ¿Cuántos? 5 o 6 centímetros, ¿por qué? Porque la platea ahí tiene un desnivel, o sea, la platea interior es más alta que la vereda exterior, ¿para qué? Para alejar la madera del piso, del agua, ¿eh? Entonces quedan todas las casas como levitando. O sea, está también eso parte de protección por diseño. Y en esta cosa de decirles que planificar es un costo de 1 a 10, lo que yo puedo prever me va a salir, si lo tengo que resolver en obra, me va a salir seguramente 10 veces más por lo que tengo que modificar o arreglar. Planificar las cosas de una forma racionalizada hace, por ejemplo, que en estas casas, que parece esa cosa despegada que tiene tanto de la chapa de la cubierta, que ocultan acá los caños de bajada de pluviales, algunas respiraciones que se ven, estos son ventilaciones, hace que si yo tengo madera, lo que no tengo es que mojarme los pies. Entonces nos encantó esta sensación de que la gente además empezó a vivir la casa de una manera diferente, que quedaron todos los zapatitos afuera, porque de alguna manera la relación con el suelo es otra. Están aprendiendo a que vivir en una casa así tiene otras, la casa tiene otras características, hay que respetarla con sus lógicas y con sus racionalidades, y esto del concepto de protección por diseño, de saber dónde poner los acentos, nos parece así como querer dejárselos lo más sentido posible. Sí, este detalle de los zapatos afuera es porque esta gente la única vez que van a ver una casa nueva, o la única vez que van a tener una casa propia, que va a ser para ellos, va a ser para sus hijos, va a ser para sus nietos, es esta. Entonces, el valor que le dan hasta el punto de que entran en puntitas de pie para poder vivirla. Y eso es el valor de diseñar para gente que realmente no tiene los medios. Y es muy importante eso. Cuando proyectamos tenemos que ver para quién lo hacemos.